Semana 10. Estamos en la semana 10, casi terminamos y quiero que hablemos un poco de lo que fue esta semana para mí, pero voy a hacer un pequeño disclaimer porque siento que todo lo voy a apuntar mucho a la escritura, porque siento que me aboqué mucho al tema escritura esta semana, pero aún así aplica para todo. Entonces va a haber mucha data de escribir tu historia, porque para los que no saben, estoy escribiendo una novela, la novela es autobiográfica, tengo un año haciendo talleres de escritura, haciendo talleres de corrección, como un taller de obra directamente donde evaluamos la novela. Este fin de semana hice un taller de escritura autobiográfica, como estoy en esa gente. Y siento que hay muchas cosas que la escritura autobiográfica te invita a que te mantengas muy fiel a ti mismo y que de alguna forma eso aplica al camino del artista y a construir tu voz como artista y tus intereses y otras cosas que se abordan durante esta semana. La semana 10 te invita a recuperar tu sensación de autoprotección. ¿Por qué? Porque en este punto estamos enfrentando tantos cambios y estamos demandando tanto de nosotros, transformándonos y viendo nuestro contexto diferente, que puede pasar que sintamos que necesitamos frenar eso, que es mucho, que no podemos con todo, que ya no nos gusta, que queremos frenarnos. No sé si recuerdan tener esta sensación, si han estado en una montaña rusa, cuando estás subiendo y estás como en esa tensión del carrito, que sientes que todo tu peso se va abajo y no sé, te está creciendo la adrenalina porque sabes que si estás tan empinado es porque la bajada va a ser horrible. Esa es la sensación. Esa es la sensación a la que te enfrentas. Pero es porque te estás transformando y eso ya lo hemos hablado en otros videos, así que no quiero andar ahí. Pero bueno, Julia Cameron habla de diferentes vicios que tenemos, que todos tenemos como un vicio predilecto al cual acudimos cuando queremos mantenernos bloqueados, cuando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos parece demasiado, entonces nos vamos a dirigir hacia ese vicio para frenar el flujo de energía creativa y poder como quedarnos quietos en la posición en la que estábamos porque se siente seguro estar ahí y porque nuestro ego le gusta lo conocido, no le gusta lo nuevo, porque le genera tanta incertidumbre y le da tanto miedo que él prefiere retroceder unos pasos. Pero bueno, ya aquí sabemos que quedarnos en ese lugar no nos transforma y aquí vinimos a cambiar. Yo esta semana, digamos que enfrenté eso en varios momentos, todos muy abocados a la escritura. Por un lado, una de las cosas que hice por mi novela fue pedir ayuda para corregirla. Se me hace muy fácil como contar la historia y organizarlo, como que en eso yo me entiendo, pero hay unos temas gramaticales, de tiempos verbales, de concordancias, de esas cosas, que sé que los tengo que mejorar y no quiero que me frenen. Entonces pedí ayuda. Y afortunadamente como una de las compañeras del taller me está ayudando con eso y eso fue como algo que quería hacer desde hace mucho pero no me atrevía por todo esto de bueno, porque es pedir ayuda, cuesta pedir ayuda, es reconocer que esto es algo que yo no domino muy bien y la verdad salió de 10. Como que estuve mucho tiempo dándole vueltas en mi cabeza y fue súper fácil hablar con esta persona que me va a ayudar. Eso por un lado. Por otro lado, hay una escritora que se llama Alejandra Camilla, que yo he leído, tiene 3 libros de cuentos cortos, los he leído los 3, los recomiendo, son hermosos. La primera vez que me encontré un libro de Camilla, me atrajo el título de sus libros, como que sus títulos son un poema en sí mismo y eso fue lo que me frenó. Y así escribe y así es ella. Esa idea del yo, el que controla las memorias, se abastece casi siempre a través de algo de lo que se hace consciente el autor. Una única cosa, siempre lentamente, cogiendo fuerza y definiéndose a medida que avanza la narrativa. Ya había hecho varios encuentros con ella, pero la vida me puso un taller de escritura autobiográfica. Y yo me cuestioné mucho en si hacer el taller o no, porque es el mismo horario de mis clases de cerámica, porque ya estoy haciendo otro taller, como dudas. Y me dio el permiso de hacerlo. Y siento que hay mucho de lo que ella explicó en el taller y hay mucho de la escritura autobiográfica que es aplicable al recorrido del artista. Hay un momento, creo que es cuando Julia Cameron habla de la competencia, que habla de que si competimos con otros, estamos dejando de tener esa mirada interna que tenemos que tener como a nuestro instinto, a lo que nos llama la atención, a lo que queremos crear, a lo que quiere nacer en nuestras manos. Como bueno,
yo por mucho tiempo sentí el deseo de que yo quería escribir un libro de un tema en específico y lo sentía y por mucho tiempo lo ignoraba y ahora le estoy dando lugar. Pero si yo empiezo a compararme, no voy a tener como la sensibilidad de escuchar esa voz que me está diciendo, hey, tienes que hacer esta actividad, tienes que hacer este libro, tienes que hacer, no sé, cuál sea el deseo creativo que tengas. Entonces, eso es algo que yo lo puedo relacionar con la escritura autobiográfica porque es darle la voz y el poder y la atención a tu historia. Y es muy curioso porque a mí, en el momento de escribir, no siento tantas dudas como las siento cuando quiero crear un video, bien sea para YouTube, para Instagram, para lo que sea. Como crear contenido. A mí me parece mucho más retador porque es mucho más fácil compararme, es mucho más fácil ir detrás de la búsqueda de fama, que bueno, que sería likes, no sé, como interacciones y bla. Es mucho más fácil mirar afuera cuando estoy creando contenido. En el momento que yo me siento a escribir mi novela, los ojos miran adentro. Ok, es recordar mi historia, es recordar la razón por la que esa historia me parece valiosa, es pensar en cómo la cuento, que al mismo tiempo es cómo yo me estoy contando mi historia, porque no es solo lo que sucede, sino cómo lo organizo para que eso que pasó tenga un sentido diferente. Y durante el taller de Camilla, ella hablaba mucho de esta idea de construir la voz del narrador. Dice que lo más importante al momento de hacer escritura autobiográfica es tener claro la voz del narrador. Y ella hacía esta relación de las artes marciales y aprender a pararse. Dice que cuando estás aprendiendo un arte marcial, lo primero que se te enseña es a pararte firme. Y eso lo relacionaba con la escritura autobiográfica porque decía, claro, saber pararte firme es saber quién es tu narrador y estar firme en esa posición. Y pueden surgir muchas dudas, como por ejemplo cuando escribes autobiografía es qué va a pensar, como si estoy mencionando a alguien, qué va a pensar esta persona que la estoy mencionando, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar quien sea, como que a quién voy a ofender, o bueno, yo quiero hablar de mi mamá, pero mi mamá no es solo mi mamá, es la mamá de alguien de mi hermano y es la hermana de mis tías. Esas dudas hacen que la voz de tu narrador ya no seas tú, sino que quieras fingir estar parada en otras perspectivas que no son las que te corresponde. Y ahí lo que estás contando deja de tener sentido o se siente ambiguo o deja de ser interesante. Y ella durante todo el taller repitió mucho esto de, en el momento en que tú construyes a tu narrador, todo lo demás se da solo. Sientes que la historia fluye más sencillo porque tú estás bien parado y tú sabes cuál es tu posición en esa historia. Y creo que esta idea es aplicable a cualquier proyecto creativo. O sea, esta idea de saber quién es tu narrador y entender que en el caso de proyectos creativos la única perspectiva y desde donde tú tienes que estar parado es la primera persona, o sea, eres tú. Y es lo que hablábamos la semana pasada, que también dice Rick Rubin, como tú estás creando para ti mismo. Entonces, tú eres el narrador de esta historia y de ti depende que los hechos y lo que sucede a tu alrededor tengan un sentido que sea valioso para tu arte. Bueno, creo que yo nunca he hablado de mi libro y de cómo nace la idea de mi libro y creo que también tiene un poco de relación a esto que tocamos durante esta semana, porque una de las cosas que toca Julia Cameron, que es una forma de bloquearnos, es como que desechamos nuestras ideas y las juzgamos muy rápido, las juzgamos como cuando están muy cruditas. Y esto lo traigo a colación porque durante mucho tiempo esa fue una forma en la que yo bloqueé la idea de hacer un libro. Como se me ocurrían pequeñas frases y pequeños fragmenticos que a mí me parecía que no eran lo suficientemente buenos, como los soltaba por ahí y seguía con mi vida. Y en el momento en que yo le di un espacio a esos fragmentos, se fueron como tejiendo solos. Y la idea del libro nace hace mucho tiempo, pero empieza a tener forma cuando me permito hacer el primer taller de escritura autobiográfica. Y a pesar de que no, como que en el momento en el que yo empiezo a escribir, no digo, todo va a ir apuntado a este libro, pero era tanto el deseo de que este libro naciera y este deseo que yo misma había estado posponiendo durante tanto tiempo, que un ejercicio como súper tonto de redactar recuerdos. Tip de escritura. Una forma de empezar a escribir autobiografía es redactar con un formato que se llama recuerdo. ¿Recuerdo qué? O me acuerdo qué. Entonces tú lo que haces es redactar
fragmentos de una escena que son como un plano detalle de un momento y luego la suma de diferentes planos detalles te van narrando la escena. Entonces yo empecé a contar en ese momento la salida de Venezuela. Como bueno, me acuerdo que estábamos tantas personas, me acuerdo que antes veníamos escuchando salsa, me acuerdo que X. Y así voy construyendo todo el relato y eso terminó siendo como la espina dorsal del libro de alguna forma. Y me parece que tiene sentido con esto que dice Julia Cameron, porque ese texto tú lo lees solo y no está bueno. O sea, me acuerdo que de hecho con eso fue con lo que yo voy a mi primer taller como de obra con mis 5 páginas creo que es, diciendo, che, quiero hacer un libro, esto es lo que tengo. O sea, pésimo. Pésimo porque obvio no tiene la forma de un libro, no es como era el primer capítulo de un libro, era una cosa súper repetitiva, súper de taller de escritura, pero en la medida en la que fui ahondando en cada recuerdo, en la medida en la que voy como haciendo zoom y acercándome más, estacionándome más en momentos y dándole más espacio a que las cosas vayan moviéndose, ahí es que van haciendo la novela y de 5 páginas ahora son 100 y algo y así. Entonces creo que esta idea de no desechar, permitirnos escribir mal, permitirnos ser catárticos con lo que estamos creando, es una idea que no solo lo dice Julia Cameron, sino que también es una forma de escritura autobiográfica, es una forma de encontrar la posición del narrador, como nunca vamos a entender nuestra posición como artistas si no estamos dejando que la experimentación fluya. Y en uno de los ejemplos que dio Camilla, que me parece que es de un autor que se llama Ackerman, que habla de su padre, ella lo usa para hablar de el narrador y de cómo el narrador va cambiando durante el libro. Y yo en relación a ese libro le pregunto como que qué onda, porque se siente que en esa obra en particular él no tiene claro quién es el narrador, solo que tú lo vas acompañando a que él descubra quién es su narrador, que eso también me parece súper interesante. Y ella hizo este comentario que creo que nos sirve, que es como claro, porque en su caso él no estaba siendo fiel a un narrador porque no lo tenía construido, pero estaba siendo fiel a su pregunta, que la pregunta de ese libro es, bueno, ¿quién es mi padre? Como que no sé quién es mi papá, no conozco a mi papá. Y es a medida en la que él indaga sobre esa pregunta que va descubriendo como cuál es la voz que él tiene en ese relato. Y creo que eso es un poco como mi camino en particular. ¿Por qué? María Laura, si esto parece muy ambiguo y nada tiene sentido, así funciona mi mente, gente, bear with me. Porque María Laura no está muy clara quién es, y esta parte del camino del artista me ha puesto un montón, como describir cuál sería mi futuro soñado como artista. No tengo ni idea. Sí estoy intentando ser muy fiel a esas cosas que quieren hacer. En este caso, quieren hacer la novela. O sea, es como uno de los impulsos que siento. Quiero que nazca la novela, quiero que nazca este proyecto de piezas de cerámica como con mucho sentido simbólico y así, y quiero hacer videos que cuenten este proceso sin saber muy bien cuál es la voz de mi narrador. O sea, como que desde dónde estoy parada como artista, no lo sé. Solo voy a ser fiel a mi búsqueda para descubrirlo. ¿Sí tiene sentido? Bueno, en el caso de que te pase como a mí, que solo tengas este deseo constante de perseguir algo más artístico, aunque no sepas qué es, mantente fiel a lo que te llama por nacer. Y creo que ahí, poco a poco, vamos a ir descubriendo cuál es la voz de ese narrador y desde dónde estamos parados y qué es eso que vamos a terminar siendo como artistas, pero siempre manteniéndonos fiel a nuestra voz y no mirando para afuera, porque en el momento en que empezamos a mirar para afuera dejamos de ser fieles a nosotros y no sé si nos va a generar la misma satisfacción al final cuando logremos algo que no era lo que queríamos, pero era lo que veíamos en otro y no sé, estábamos como ahí comparándonos sin sentido. Y siento que hay que ser muy terco en lo que se quiere. Otra cosa que vi esta semana fue que vi el docu de Karol G. Yo no soy muy fan de Karol G, o sea, no escucho mucho su música, pero ella me cae muy bien. Y tiene el acento colombiano que a mí me parece divino. Y viendo su documental, de las cosas que más me llamaba la atención, dejando a un lado
el tema hacer documentales, que sabemos lo manipulado. Uno cree que un documental es objetivo, pero no. Obviamente hay como algo que ellos están intentando curar para que nosotros nos armemos esta imagen y lleguemos a la conclusión a la que llegamos, porque así funciona. Pero dejando a un lado eso, una de las cosas que a mí me quedó al ver su documental es que ella es muy terca y eso es lo que le ha funcionado. O sea, que le digan que no, ella no pertenece al género, que le digan que el término este de big shot, que es como algo de gángster, por lo que entendí, solo aplica para hombres y las mujeres no tienen este término, y ella diga, fuck that shit, yo lo voy a usar para mujeres. Y de ahí es donde nace como su término de bichota. Clarísimo, pero bueno. Eso también me llamó la atención porque le decían como no va a funcionar, ese término no es para mujeres, aplica solo para hombres, nadie lo va a entender. Ella igual lo hizo. La gira de estadios tampoco la gente lo quería hacer porque justo había terminado una gira y es como, mami, ¿quién te va a comprar un ticket si te acaban de comprar otro ticket? Como que una y otra vez durante el documental te dicen, la gente le decía que no y ella tomaba el riesgo. Y yo siento que eso es lo que tenemos que tener nosotros. O sea, como que tenemos que ser los defensores supremos de la visión que tenemos. Por más que no sepamos a dónde nos dirige eso, hay que defenderlo porque en esa defensa vamos a encontrar la voz de nuestro narrador y la voz de nuestro artista. Yo espero que esto tenga sentido al final, porque para mí tiene todo el sentido del mundo, pero hay momentos donde siento que es muy ambiguo y nadie lo va a entender. Si llegaste hasta aquí, te quiero mucho. Si lo entendiste, por favor déjame un comentario y dime, entendí todo lo que hablas, gracias. Nada, gracias por llegar al final del video, gracias por estar aquí. Si estás haciendo el camino del artista y llegaste a la semana 10, genial, no sabes cuántas personas conozco que empiezan el camino del artista y se quedan en la semana 4 o 3. Yo debo confesar que tengo que comprometerme un poco más con las citas con mi artista. Eso lo estoy dejando un poco al lado. María Laura, you can do it better. Nada, gracias.